Bueno, vamos a orar en esta mañana, vamos a iniciar este tiempo de estudio y, y para encomendar que el Señor sea dirigiéndonos en este tiempo. Oh, Señor, gracias te damos en esta mañana, gracias porque nos das este privilegio, Señor, hoy de volvernos a reunir, de escuchar tu palabra, Señor, de compartir, Señor, como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo, y de verdad que es un placer, Señor, poder ver cómo tu iglesia, Señor, se sigue edificando, sigue aún creciendo, Señor, a pesar de dificultades que se presentan, Señor. Señor, encomendamos este tiempo, dirígenos y que sea un tiempo especial para seguir aprendiendo más de tu palabra, que podamos al final de este tiempo, Señor, recibir esa palabra que tú quieres darnos hoy, Señor, para así ponerla en práctica, Señor, durante. Gracias porque nos bendices grandemente y dirígenos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado compartiendo aquí en Villavicencio una serie que se llama Antes de ser, antes de hacer, tienes que ser, enfocándonos mucho en el carácter, en la importancia del carácter antes de realizar muchas cosas eh, para el Señor y también específicamente en nuestra vida. Y cuando una persona está interesada realmente en formar el carácter, en trabajar en su carácter y formarlo específicamente como lo manda la palabra, mirando obviamente a Cristo como ese modelo, es importante, lo hablamos hace 8 días, y es el apartarse del pecado, el apartarse del pecado, el organizar su vida, otro aspecto importante, el organizar su vida, pero también el aspecto que vamos a ver hoy en esta mañana es el aspecto también de anhelar vivir en la presencia de Dios, anhelar vivir en la presencia de Dios. Y creo que es importante que nosotros hoy lo veamos de esa forma y el título que hemos puesto es este: no caminemos sin su presencia, no caminemos sin su presencia. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Es algo que no podemos negar ni vamos a decir que eso no suceda. Él siempre está con nosotros, pero si lo hablamos en el sentido en cierta manera, de sentirlo, de pensar lo que él piensa, de conocerlo en gran profundidad, creo que hay una falencia grande en nosotros. Quiero que usted vaya en ese momento a Éxodo capítulo 33. Vamos a estar en Éxodo capítulo 33, analizando este pasaje. Y el contexto de este texto nos habla de Moisés. Vamos a hacer un contexto del pasaje de Éxodo 33 para que ustedes y yo sepamos más o menos en dónde vamos. Pero sale Moisés con el pueblo de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo, Jehová los acompaña todo el tiempo. En muchas oportunidades, ustedes y yo sabemos cómo el pueblo se queja en diversas oportunidades. Jehová siempre les provee todo lo que ellos necesitan. Jehová ha sido fiel con ellos todo el tiempo y él incluso también, nuestro Dios, les respalda a ellos en sus primeras batallas. Entrando a conquistar, Jehová está con ellos y les respalda en sus primeras batallas. Resulta que Moisés ahora está en un periodo de tiempo con el Señor, hablando con el Señor, y nuestro Dios entregándole los mandamientos escritos con su misma mano, en cierta manera, allí en el monte Sinaí. Y el pueblo entonces, estando abajo, obviamente, del monte y viendo cómo Moisés se demoraba en regresar, deciden hacer un nuevo Dios, deciden hacer un becerro en cierta manera, y hablan con Aarón y entregan todas sus pertenencias, sobre todo aquellas que tienen mucho valor, entregan lo mejor de ellos en cierta manera, y deciden hacer un Dios que vaya delante de ellos, y Aarón se presta para esto. Y en cierta manera lo hacen de esa forma, en el sentido diciendo como que ya Moisés no está y necesitamos a alguien como que reemplace a ese Dios al cual representaba Moisés. Este es el contexto de
de lo que está pasando en esta historia que vamos a ver. Moisés siendo un hombre manso, Moisés siendo un hombre muy devoto en cierta manera a Dios y con mucha paciencia y mucho incluso amor seguramente por Israel, acude a Jehová a interceder por el pueblo. Y dice el versículo 34, mira el 34 del capítulo 32, Éxodo 32, versículo 34. Y dice el versículo 34, ve pues ahora a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora Moisés entonces vuelve a interceder. En este pasaje lo vemos ahí como hablando con Jehová, con Moisés. Y la respuesta que encuentra en este caso Moisés es que Jehová simplemente le dice, oye, ve. Y es como, no sé, yo lo siento como un regaño, ¿no? Como que le está diciendo, bueno, ya, o sea, ya pasó eso, vaya y haga lo que tiene que hacer. O sea, lo que yo le mandé, vaya y hágalo. Y le dice que he aquí mi ángel irá delante de ti. No sé si usted se da cuenta, pero aquí hay una buena noticia, pero también hay una mala noticia. La buena noticia o la gran noticia para Moisés es que iba a ir un ángel, que un ángel iba a ir con Moisés, que un ángel le iba a respaldar y iba obviamente a estar con ellos. Pero ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia, si ustedes y yo lo vemos en el capítulo 33, ahora vayámonos al 30 de Éxodo, dice el versículo 2 otra vez, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo, al pereceo, al ebeo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces la buena noticia es que el ángel iba a ir con ellos, con Moisés y con el pueblo, pero en cierta manera la mala noticia era que Jehová no iba a ir directamente con ellos. Entonces miren que acá vamos a probar o vamos a probar obviamente a ver a través de la luz de la palabra la reacción de Moisés. ¿Qué palabras, qué actitud tuvo Moisés después y qué reacción tuvo él ante él? Y algunas palabras que Moisés dio en respuesta a Jehová en este caso, lo vemos en el versículo 12. Yo quiero que usted vaya un momentico al 12, vamos a alargarnos un poquito. El versículo 12, y es el pasaje en el cual nos vamos a enfocar y vamos a ver algo específicamente. Y dice el versículo 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Entonces lo primero que hace aquí, o las primeras palabras de Moisés, o en este caso a Jehová, es mostrando la importancia de lo que era para él la presencia realmente de Dios. Porque él le dice, oye, Señor, listo, tú me has dicho, pero ahora dime específicamente quién es el que va a ir. Si es un ángel, dime quién es. O sea, quería tener como la certeza de quién era. Y por eso específicamente le dice, Moisés sabía la importancia de la presencia de Dios en ese viaje que iba a experimentar ahí en esa conquista de la tierra. Aparte de eso, bueno, o en eso, podemos resumir algunas cosas importantes, y es que la tierra prometida, esa bendición y esa tierra que tanto anhelaban muchos, en cierta manera para Moisés no era suficiente, no era como algo, en cierta manera lo más importante para Moisés, sino que yo creo que lo más importante para él era que Jehová estuviera presente en su vida y obviamente lo acompañara en su viaje. Nada era especial para él si no tenía la presencia de Dios. Moisés quería saber quién iría con él. En cierta manera uno puede decir como que Moisés fue un poco atrevido al hablarle de esa forma a Jehová, ¿cierto? Pero también uno puede verlo desde el otro punto de vista, pensando y viendo la importancia que era para él realmente la presencia
de Dios en su vida. Así que un ángel era símbolo de protección, tal vez. El hecho de que un ángel estuviera con él era símbolo de protección, pero no era suficiente para Moisés. Y hay una frase que quiero resaltar y que quiero que nosotros la veamos acá, y es que Moisés no quería una bendición. Moisés no quería simplemente un ángel. Moisés no quería una bendición, sino quería realmente al que bendice. Y aquí nosotros podemos hacernos una gran pregunta en esta mañana, cada uno de nosotros, y es, ¿solemos buscar a Dios más tal vez por alguna bendición, por alguna solicitud especial que tenemos, que tal vez por anhelar conocer realmente a nuestro Dios? Es decir, buscamos más a Dios por bendiciones que por realmente porque amamos al que bendice. Es interesante este pasaje como lo menciona ahí. Y si nosotros lo hacemos de esta forma, tenemos que darnos cuenta que nos estamos conformando con algo, perdónenme la expresión, como algo muy poco. Y en cierta manera lo que vemos acá fue eso. Moisés no se conformó solamente con el ángel. Él quería realmente la presencia de Dios en su vida, e igualmente debe sucedernos a nosotros. Ahora, el otro aspecto es la petición especial de Moisés. Hay una petición especial. Él quería saber quién era, pero también le hace una petición especial. Y dice el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Una petición especial. Y mire que algo interesante de lo que nosotros vemos acá es que Moisés no le dice, aparte del concepto que vimos ahora, no le dice, Señor, por favor, ayúdame en este viaje que voy a emprender, por favor, quítame esta carga. Señor, que este pueblo ahora sea menos murmurador, que sea más dócil. Señor, por favor, dame fuerza. No vemos en Moisés una pregunta o una palabra hacia Jehová en cierta manera como egoísta, sino que si ustedes y yo nos damos cuenta, la petición que hace Moisés literalmente es, si he hallado gracia, te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca. No fue una petición egocéntrica, sino fue una petición específicamente diciéndole al Señor, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero saber más de ti, yo quiero que tú me muestres a mí realmente qué es lo que tú estás pensando, qué es lo que tú quieres, y realmente que esa relación sea mucho más cerca a Él. Y yo creo que aquí es importante mencionarlo también y como ir evaluando un poco, y es la importancia de lo que Moisés pensaba en el sentido de conocer realmente a Dios. Él sabía que tenía una tarea y él no le dice al Señor, quítame esta responsabilidad, sino él sabía que la responsabilidad que él tenía de aquí en adelante era muy importante que Dios fuera con él. Y aquí una frase que podemos nosotros también mencionar para analizar y reflexionar es que nuestra vida diaria debe fluir basada en la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida diaria, el día a día, no lo pensemos solamente un domingo en la mañana, no pensemos cuando hacemos nuestro devocional. Nuestro día a día debe fluir tan naturalmente, pero siempre basado en la presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos realmente tomar como importancia el hecho de que nosotros no podemos experimentar un viaje ministerial, matrimonial, familiar, laboral, sin que realmente la presencia de Dios no esté con nosotros. Es importante que nosotros realmente entendamos eso. Caminar con Dios no es solamente hacer un devocional, tener la presencia de Dios, porque usted de pronto se está preguntando, bueno, pero ¿qué significa realmente eso de la presencia de Dios? Si yo sé que Dios está conmigo. Y en ese sentido, para pronto aclarar un poco ese concepto, pensamos muchas veces que hacer un devocional, que leer la Biblia, que sentarnos a orar, tiene que ver con la presencia de Dios. Pero
yo quiero que vayamos mucho más allá y que llevemos este concepto de tener la presencia de Dios mucho más allá, en el sentido de lo que digo, caminar con Dios no es hacer un devocional al día, aunque forma parte de nuestra relación con Dios, eso no es suficiente, no es suficiente. Es mucho, realmente es mucho más que eso. Ahora, es importante que nosotros nos enfoquemos más en conocer a Dios, nos enfoquemos en conocer más a Dios y no tanto en nuestras luchas y situaciones del día a día. Yo creo que ese es un aspecto clave para nosotros y realmente cuando yo estuve mirando este pasaje se sorprende uno de cómo Moisés se preocupa más por la presencia de Dios, o sea, él estaba como angustiado incluso de por qué Jehová no iba a ir con ellos. Y así debemos salir nosotros también el día a día a nuestro trabajo o hacer diferentes cosas, enfocándonos en que Dios debe estar con nosotros. Y cuando hablamos de la presencia de Dios en una profundidad mucho mayor, si cuando usted y yo llegamos a conocer mucho más de cerca a Dios, realmente Él también se revela a nosotros. Porque lo dice ahí el pasaje, dice, te ruego que me muestres tu camino. Señor, quiero saber qué piensas, qué es lo que estás haciendo en mi vida, qué es lo que tú estás haciendo en mi alrededor y muéstrame realmente lo que tú estás haciendo. El contexto de todo esto, lo que sigue a continuación del pasaje, es que Jehová decide ir con Moisés y con Israel, ahorita lo vamos a ampliar. Moisés sigue insistiendo en el versículo 15, él sigue insistiendo, le dice Moisés, respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, mira el versículo 15, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ustedes se imaginan la audacia de Moisés? O sea, puede ser como algo que uno dice, uy, irreverente o grosero de Moisés que haga esto. Pero en cierta manera le digo, no, Señor, yo no me muevo de acá si tú no vas conmigo. Y ahí vemos la importancia de lo que habla, en este caso, Moisés acá. Moisés también tiene una actitud, pero recibe una gran bendición, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero también Moisés en el versículo 18, si usted se da cuenta, en el versículo 18, dice, y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Él sigue insistiendo, como yo quiero saber más de ti, yo quiero que tú me digas más de lo que tú estás haciendo. Ahora, vamos a hablar de un aspecto importante, y es qué es lo que significa en cierta manera, o dos aspectos en cuanto a conocer realmente sus caminos. Recuerden eso, ¿no? Señor, ayúdame en esto, ayúdame en mi camino, ayúdame en lo que estoy haciendo, sino, Señor, muéstrame tus caminos. Es un aspecto diferente. Y un aspecto que yo veo en el versículo 13 es que dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego. Hay una palabra, dos palabras ahí, dice, y te ruego. Así que el primer aspecto que nosotros podemos ver ahí en esta segunda parte de lo que significa conocer sus caminos, es que nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad de conocer a Dios. Yo le pondría ahí más a Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de conocer a Dios. Moisés sabía, y ahí estoy repitiendo mucho este aspecto, pero eso es lo que trata el pasaje acá, es la necesidad. Moisés conocía la necesidad de conocer a Dios, por eso hay un ruego. Y aquí es importante que nosotros pensemos en algo importante. No sé si usted piensa, es cuando nosotros vimos tal vez a algún personaje en la Biblia pidiendo aspectos o pidiendo situaciones materiales. Cuando vimos tal vez personajes siempre enfocados en peticiones tal vez muy egocéntricas y más enfocadas en lo terrenal. Yo creo que la verdad son muy pocas, porque la mayoría de los hombres de Dios siempre sus aspectos iban específicamente en conocer mucho más a Dios, en conocer mucho más a Dios. Y lo demás, ellos sabían que venía por añadidura, pero ellos siempre se enfocaban en pedir, conocer mucho más a Dios. Así que un aspecto importante, hermanos, es que nuestras peticiones vayan más enfocadas o encaminadas en que Dios nos deje conocerle mucho más a Él,
en poder conocerle mucho más a Él y no tanto a que resuelva nuestros problemas. Yo analizaba este pasaje, yo decía, qué interesante ver tal vez como yo tengo tal vez una situación matrimonial difícil, un tema económico, un problema laboral, y qué bueno que yo me arrodille ante los pies del Señor y le diga, Señor, muéstrame tu camino. Yo quiero conocerte, yo quiero saber qué estás haciendo. Y no tanto decirle el problema, no tanto contarle nuestras situaciones, sino decirle más bien que nos muestre o que podamos conocerle mucho más a Él. Así que si nosotros tuviéramos más deseos de conocerlo, así como Moisés lo dice, Señor, te ruego, si tuviéramos más deseos de conocerlo, seguramente tendríamos menos problemas en nuestra vida diaria. Acuérdense que estoy diciendo, no es que nos quitemos nuestros problemas, no es que quiten las dificultades, ¿cierto? Las van a seguir habiendo. Pero si nosotros conociéramos mucho más de Dios, seguramente menos problemas tal vez habrían, o si los hubieran, seguramente los sabríamos entender cómo el Señor lo está orquestando, llamémoslo así, o funcionando en nuestra vida. Así que es importante que veamos aquí esa parte, ¿no? Dice, te ruego, debe ser un ruego de realmente conocer a Dios. Ustedes y yo sabemos que a través de la palabra de Dios y leyéndola, es que conocemos en gran profundidad a nuestro Dios, pero no está de más seguir lo que mismo Moisés estaba haciendo, ¿no? Decirle al Señor que nos dé mucho más de Él en este caso. El otro aspecto que podemos hablar de el conocer sus caminos, como lo menciona acá, es que deseemos conocer la voluntad de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Es desear conocer la voluntad de Dios y disfrutar de lo que realmente conlleva eso. Yo creo que Moisés, en este caso, dice, oiga, bueno, tengo un viaje largo de andar con este pueblo, y lo que él dice, yo necesito saber específicamente qué es lo que a Dios le agrada, quiero conocer sus caminos para que me vaya bien, para no fallarle, para que el pueblo no vuelva a caer en una situación de idolatría, de cambiarlo. Y por eso él quería conocer realmente la voluntad de Dios. Y por eso es importante que nosotros deseemos conocer la voluntad de Dios. Hay un pasaje en Isaías, el capítulo 55, versículo 8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Isaías 55, 8. Creo que es un pasaje que lo hemos leído, ¿cierto? Que sí lo hemos escuchado. Y dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos son tus caminos, en cierta manera. Quiere decir que, y ahí vuelve a aparecer la palabra camino, ¿cierto que sí? El camino tal vez que Dios tiene diseñado para usted y para mí puede que sea muy diferente al que tal vez usted y yo estamos trazando en nuestra vida. Por eso la importancia de conocer mucho más a nuestro Dios, de tener la presencia de Dios realmente en una magnitud mucho más grande para que Él nos muestre su voluntad más personalmente. Y como dice uno muy coloquialmente, vaya uno a la fija, vaya uno más seguro porque realmente conocemos la voluntad de nuestro Dios. Así que conocer los caminos de Dios es necesario para obedecerle. Qué bueno que yo voy a la palabra y día a día estoy con el Señor y Él me va revelando su voluntad y simplemente yo voy a desarrollo con una seguridad porque la he conocido realmente. Así que hay una gran necesidad de conocerlo para que incluso nosotros seamos mejores hijos de Él. Así que nuestra petición diaria, seguimos con esta exhortación de nuestro Dios en esta mañana. Debería ser mucho más, Señor, quiero conocer más tu voluntad. Señor, quiero conocer más tu voluntad. Y es importante entonces que nosotros nos enfoquemos en de la voluntad de Dios y menguar en nuestro aparente control de nuestra vida. ¿Cómo lo resumo yo en otras palabras? Dejemos que obviamente sea el que Dios
el que controla nuestra vida. Pero cuando uno dice esta frase, uno piensa que es como que no tengo que hacer nada. No, al contrario, debo enfocarme mucho más en conocer la voluntad de Dios y que Él me diga qué es y simplemente hacerla y menguar en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo creo que es lo mejor y sencillamente hacer lo que Él me dice. Por eso Moisés estaba tan, no sé si preocupado, no creo que preocupado, sino tan insistente en que quería era que Dios fuera con ellos en este caso. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros normalmente poseemos, poseemos problemas o pasamos por diversas dificultades y creo que es nuestro día a día. Siempre hay dificultades de carácter, hay dificultades en familia, hay diferentes aspectos con los cuales nosotros día a día estamos luchando. ¿Cierto que sí? Yo no creo que haya aquí alguien que diga, no, yo no estoy en problemas, yo la verdad no sufro de eso. No, creo que todos pasamos por esa situación. Y normalmente lo que nosotros solemos hacer es clamar a nuestro Dios y contarle la situación y decirle, Señor, estoy en este problema, tengo esta situación y necesito tu ayuda. Lo que pasa a continuación es que, por ejemplo, si tomamos un aspecto de carácter, la respuesta de nuestro Dios es mandarnos pruebas, es mandarnos una situación. ¿Por qué? Porque si yo estoy luchando con algo de carácter, Dios la forma que usa para moldear nuestro carácter es la prueba, es la dificultad. Cuando normalmente el oro, usted y yo sabemos, o una piedra preciosa, dice que es pasada por fuego para sacar lo mejor de ella. Así cada uno de nosotros. Entonces miren el contexto, ¿no? Tenemos algo de carácter y le pedimos a Dios que nos ayude y Dios lo que hace es mandarnos pruebas, mandarnos dificultades, en cierta manera, entiéndame esa palabra, mandarnos una prueba para que nuestro carácter se forme. Pero la tercera parte de nosotros, o la respuesta de nosotros, es decirle al Señor, Señor, sácanos de esta dificultad. O Señor, quita esta prueba de nosotros. Entonces, si nosotros analizamos la misma historia, es como que es algo que no tiene sentido. No tiene sentido porque yo tengo un problema que quiero que sea resuelto y Dios me da la ayuda, pero yo le digo que me la quite. Y no tengo el carácter de experimentar esa prueba. Así que suena un poco raro y espero que me hayan comprendido, pero lo que va a hacer realmente que yo pueda entender esa prueba o entender la forma de obrar de Dios es que yo llegue a conocer a Dios en una profundidad mucho mayor, que yo llegue a entender cómo Él está trabajando, cómo Él está obrando en mi vida, cómo está obrando en mi entorno, y simplemente cada prueba que venga yo la voy a entender como como que una estrategia o una forma de cómo Dios está obrando en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros más es quejarnos tal vez de lo que Dios hace en nosotros, o bueno, de las pruebas o de las dificultades, y siempre nuestra pregunta es ¿por qué, Señor, y por qué? Pero puede que Dios esté orquestando realmente algo importante o trabajando algo en nosotros, y hasta que no lleguemos a conocerle mucho más a Él, entenderemos qué es lo que Él está haciendo. Ahora, en el versículo 14, miren este pasaje tan hermoso. Después de su insistencia, después de la audacia de Moisés al hablarle de esa forma a Jehová, dice, y él dijo, mi presencia irá y te daré descanso. Mi presencia irá y te daré descanso. Ahí vemos la bendición de nuestro Dios. Ahí vemos cómo Dios vio el corazón de Moisés, vio su actitud, vio su deseo de que realmente él estuviera y le promete que va a estar con él, pero también le promete que va a tener descanso. Así que el resultado, mis hermanos, de dedicarnos a conocer mucho más a nuestro Dios es que será Él el que nos va a dar ese descanso y Él va a estar con nosotros. Así que qué importante ver cómo Jehová le responde. Yo miraba, yo digo, qué relación tan profunda
entre Jehová y Moisés, que Jehová le dijo, oye, no voy a ir contigo, va a ir un ángel, pero que Moisés le diga, entiéndame esta palabra como cara a cara, diciéndole, oye Señor, yo necesito que tú vayas conmigo, tú eres importante para mí, y que Jehová le diga, bueno, listo, voy a ir contigo. Curioso, ¿cierto que sí? Interesante. Como Dios, no es que Dios cambie, no es que Dios cambie su plano, su pensamiento, pero es ver la profundidad de la relación que hay, que Dios le dijo, bueno, listo, voy a ir contigo, acompañándote en este viaje mucho más en presencia. Ahora, quiero terminar con dos aspectos claves acá. En el versículo 16, en el versículo 16, después de que ya Jehová le dice que irá con él, le dice, ¿y en qué se conocerá? Moisés le dice, ¿y en qué se conocerá aquí que hacia tus ojos y yo y tu pueblo, sino que en tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés hace una pregunta y lo que dice es como, bueno, ya, yo sé que tú vas con nosotros. Y él hace una pregunta como que le dice, ¿cómo vamos a diferenciarnos de los demás pueblos? Nosotros a ser diferentes si no es con tu presencia. Eso es lo que en cierta manera quiere decir aquí Moisés. Lo hablamos de una forma de concepto. Moisés está diciendo, yo sé que tú, Señor, yendo con nosotros, vamos a ser diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque tú vas obviamente con nosotros. Moisés entonces sabía que la diferencia entre ellos y los demás pueblos es que la presencia de Dios vaya con ellos o no. Y el aspecto clave entonces para que nosotros también podamos distinguirnos de otras personas, de otras familias, de otros matrimonios, es que la presencia de Dios esté día a día en nuestras vidas. Así que una pregunta para hoy, para analizarla y para ya ir concluyendo es, ¿queremos que nuestra vida, nuestra familia sea realmente una luz o luzcan diferentes a las demás? Yo creo que sí. Yo creo que yo quiero que mi familia sea diferente a las demás. Pero la palabra de Dios nos dice acá que la presencia de Dios tiene que ir con nosotros. Esa es la diferencia. La diferencia, la marca es que Dios esté con nosotros. Si Jehová no hubiera ido con ellos, fueran un pueblo más. Así de sencillo. Y el otro aspecto que quiero resaltar ahí es algo que lo podemos ver en otros pasajes y solamente lo voy a mencionar. Y es que los caminos, lo vimos al primer aspecto, harán la diferencia, ¿cierto que sí? Caminar con Dios, pero los caminos de Dios también son de santidad. Los caminos de Dios son de santidad. Vuelvo y lo repito, los caminos de Dios no son de pecado. Hay una frase importante y es que Dios no coexiste con el pecado, Él no vive con el pecado. Él no puede en mi vida, en cierta manera, estar controlando a Dios y el pecado. No. Hay una frase importante y es, o vive Dios o reina en cierta manera el pecado, controla la carne o controla el espíritu, pero Dios no puede estar en presencia donde en cierta manera esté gobernando el pecado. Sencillamente lo que hace Dios es que Él elimina el pecado o sencillamente se retira, o lo elimina o se retira. Y en ese sentido recuerdo dos historias que quiero mencionarles rápidamente. Uno, ¿recuerdan ustedes en Josué capítulo 7 la historia de Acán? Cuando el pueblo empieza a conquistar y ellos obviamente no tenían que coger nada de lo que iban conquistando. Y dice que por una persona y tomó algo que no debía hacerlo por ser desobediente, dice también que la presencia del Señor se apartó de ellos. Ellos habían, si no estoy mal, habían tomado Jericó anteriormente, habían hecho una conquista grande, pero después en un pueblo tal vez más pequeño, y por haber pecado una persona, ellos fueron derrotados. Y quiere decir que la presencia de Dios, ¿qué pasó ahí? Simplemente se apartó de ellos. Y en segunda de Samuel capítulo 4, que es otro aspecto para mencionar ahí, después de la corrupción de los hijos de Elí,
Sí, sí, después de Elí, dice que ellos también, en contra de los filisteos, ellos fueron derrotados también. Debido al pecado de los hijos de Elí, ellos fueron derrotados. Y ellos creyeron que teniendo el arca del pacto, ellos teniendo, bueno, dijeron, no, oiga, traigamos el arca del pacto donde está la presencia de Dios, traigámoslo para acá. Y sí, incluso sus enemigos se asustaron un poco, pero al pelear, Israel fue derrotado. ¿Y cuál fue la consecuencia ahí o cuál fue la diferencia ahí? Era que Jehová o la presencia de Dios ya no estaba en ese arca. ¿A raíz de qué? A raíz del pecado, a raíz del pecado que habían cometido. Así que también una de las cosas que podemos nosotros aprender acá es que debido o Israel fue derrotado y nosotros, si en nosotros abunda el pecado, estamos en una condición de pecado en este momento, créanme que va a ser mucho más difícil que la presencia de Dios esté día a día con nosotros, que nosotros logremos acercarnos mucho más a Él. Así que recordemos esto, cuando Dios nos controla, el pecado más bien nos controla, la presencia de Dios se aleja. Y yo quiero que entendamos algo y que usted de pronto no me vaya a malinterpretar en esta mañana. Pero una cosa o un aspecto es ser salvo, una cosa es estar convencido de que yo soy un hijo de Dios, otro aspecto importante es sentir obviamente a Dios, el Espíritu Santo, pero a lo que quiero yo compartir hoy o sentirla o tener la presencia de Dios es mucho más allá o en un aspecto mucho más profundo de simplemente incluso hacer un devocional. Yo lo refiero es a conocer a Dios, a conocer lo que piensa Dios, a saber cómo trabaja Él, y realmente que yo tengo que hacer y yo siento que Dios a mí me está hablando y me está diciendo, pero eso seguramente va en una profundidad mucho mayor. No sienta hoy que tal vez yo le estoy diciendo que Dios no está en su casa, que Dios no está en su corazón. No, Dios en nosotros está, ¿cierto que sí? Pero yo quiero retarlo y la palabra de Dios hoy nos reta a través de Moisés y de su palabra, es que vayamos mucho más allá, que no nos conformemos con que el ángel vaya con nosotros, que no nos conformemos con que Dios esté bendiciendo nuestra vida, sino que nos seamos inconformes y querramos conocer mucho más a Dios, decirle a Dios, muéstrame tus caminos, muéstrame qué es lo que estás haciendo. Ese es el consejo de nuestro Dios en esta mañana. Quiero terminar con 3 conclusiones rápidamente. 1, comprendamos la importancia de caminar día a día en su presencia o con su presencia, podría ser ahí. Pero siempre caminar de la mano de Él, no andar un día más sin que realmente estemos en su presencia. Si usted y yo tal vez estamos en pecado y usted siente realmente que Dios está alejado un poco, hay que quitar eso de nuestra vida y hacer que Dios se acerque mucho más a nosotros. Enfoquémonos en buscar más a Dios para conocerle que para pedirle. Es un gran consejo de nuestro Dios en esta mañana. Y créanme que para mí fue fuerte esto porque realmente nuestras oraciones van mucho más enfocadas en pedirle, pero realmente una oración, y yo una conclusión que hago también es, recuerde, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a Dios y le dijo, Señor, yo quiero conocerte más? Recuerde cuándo fue la última vez. Y el último aspecto es que mi vida será diferente al tener presente a Dios en mi vida. Teniéndolo realmente en una profundidad mucho mayor, yo creo que realmente todo va a empezar a ser totalmente diferente. La gloria sea para el Señor y gracias por su palabra en esta mañana. Yo quiero invitarlo a que oremos y que cada uno de nosotros, según la condición en la que estemos espiritualmente, le podamos decir al Señor tal vez las mismas palabras que Moisés dijo. Señor, muéstrame tu camino. Yo quiero conocerte más. Padre, te damos gracias en por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque hoy de nuevo es reconfortante, Señor, es de ánimo para nosotros, Señor. Y hoy a cada uno de nosotros, Señor, nos retas para
profundizar más en esa relación contigo, Señor. Ayúdanos a comprender que no es suficiente, Señor, con algunos aspectos muy básicos en la vida cristiana, Señor. Tú quieres, Señor, seguramente revelarnos tantas cosas, Señor, pero tal vez nuestra actitud, tal vez nuestros pensamientos, Señor, nuestras ocupaciones nos han llevado, Señor, tal vez a conformarnos o incluso, Señor, Señor, por tu palabra, y dejo en tus manos, Señor, cada uno de los que estamos en esta sala, en esta reunión, y que tú, Padre, nos ayudes a determinar en nuestra vida, Señor, como lo hizo Moisés, Señor, que no vamos a seguir adelante, no vamos a hacer absolutamente nada más si tu presencia no va con nosotros, Señor. Te damos gracias a ti y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén.